No recuerdo quién fue el primero en mencionarlo. Tal vez Laura. Tal vez yo. Lo que sí recuerdo es el silencio que quedó suspendido después. Estábamos en la mesa del comedor de su casa. Una de esas cenas largas de sábado en las que el vino empieza a borrar las fronteras entre lo que se piensa y lo que se dice. Mi marido, Daniel, hablaba de algo trivial. Un cliente pesado, creo. Mientras Javier llenaba las copas con la calma segura de quien sabe que todo el mundo en la mesa lo escucha, aunque no esté hablando. Laura me miró por encima del borde de su copa. Siempre había algo en su mirada. Algo que parecía un desafío privado. Hay parejas que lo hacen, dijo de pronto. Daniel levantó la vista. ¿Hacer qué? Laura se encogió de hombros con una sonrisa casi inocente. Intercambiarse. El silencio cayó sobre la mesa como una pieza de cristal. Yo sentí una risa atrapada en la garganta, pero no salió. En cambio, mi mirada se deslizó hacia Javier. Él ya me estaba mirando. No fue una mirada larga, pero fue demasiado directa. Daniel soltó una pequeña carcajada incómoda. Eso es cosa de películas raras. No tanto, respondió Laura. Más gente de la que crees. Giró la copa lentamente entre los dedos. Sus uñas rojas raspaban el cristal con un sonido leve que me hizo consciente, de repente, de mi propio cuerpo sentado en la silla. «Es solo sexo», añadió. Pero no lo dijo como quien habla de sexo. Lo dijo como quien habla de poder. Daniel se inclinó hacia atrás. ¿Y tú harías algo así? Laura no respondió enseguida. Sus ojos pasaron por Daniel, por mí y finalmente por Javier. Depende de con quién. Sentí el calor subir por mi cuello. Ridículo. Absolutamente ridículo. Éramos amigos desde hacía 6 años. Cenas, cumpleaños, vacaciones compartidas. Conocíamos las historias de infancia del otro, los defectos, las pequeñas manías. Nunca había pasado nada. Nunca. Pero la idea flotaba ahora entre nosotros como un perfume demasiado intenso. Daniel se giró hacia mí. ¿Tú qué dices? La pregunta me golpeó desprevenida. Todos me miraban. Noté algo extraño en el aire. Una especie de expectativa que no debería existir, pero que estaba ahí. Di un sorbo al vino para ganar unos segundos. Creo que complicaría demasiado las cosas. Una respuesta razonable. Segura. Pero Javier sonrió. No fue una sonrisa grande. Solo una esquina de su boca. ¿Complicar o revelar? Sentí algo en el estómago. ¿Revelar qué? Él apoyó los codos en la mesa. Lo que ya está ahí. La forma en que lo dijo hizo que mi piel se erizara. Daniel resopló. No hay nada que revelar. Laura soltó una risa suave. Cariño, siempre hay algo. La conversación se desvió después hacia otros temas. Trabajo. Un viaje que queríamos hacer en verano. Un restaurante nuevo en la ciudad. Pero el aire había cambiado. Las palabras normales ya no sonaban normales. Cada gesto parecía cargado de algo más. En algún momento me levanté para llevar platos a la cocina. Laura vino detrás. Cerró la puerta con el pie. Durante unos segundos solo se escuchó el agua del grifo. «¿Te incomodé?», dijo. No era una pregunta. «Un poco».
Ella se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. No era la intención. Mentía. Nos conocíamos demasiado bien. La miré. ¿Por qué lo dijiste? Laura inclinó la cabeza. Porque a veces me pregunto cosas. ¿Qué cosas? Sonrió de nuevo. ¿Cómo sería verte perder el control? Sentí un pequeño escalofrío. No soy de perder el control. Todo el mundo lo es, murmuró. Se acercó un paso. Especialmente tú. Su perfume era más intenso de cerca. Laura. ¿Nunca te lo has preguntado? ¿El qué? ¿Cómo sería? La forma en que lo dijo fue tan baja que casi se perdió entre el ruido del agua. Estar con otro hombre mientras Daniel mira. Mi respiración se detuvo. Ella observó mi cara con una curiosidad casi científica. ¿Ves? Susurró. No has dicho que no. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Porque en ese instante apareció Javier en la puerta. No había hecho ruido al entrar. Se quedó apoyado contra el marco, mirándonos. Creo que me perdí la parte interesante de la conversación. Laura no se apartó. Estamos hablando de fantasías. Él me miró directamente. Eso suena peligroso. Lo es, respondió Laura. Hubo un momento extraño. Un silencio espeso. Yo estaba entre los dos. Javier dio un paso dentro de la cocina. ¿Y cuál era exactamente la fantasía? Laura respondió sin mirarlo. Que tu esposa se acueste con mi marido. El mundo pareció quedarse quieto. Esperé una risa. Un comentario irónico. Algo que rompiera la tensión. Pero Javier no se rió. Sus ojos seguían en mí. ¿Y qué opina ella? Mi pulso latía fuerte. Demasiado fuerte. Laura me observaba con una calma casi cruel. Sí, dijo suavemente. ¿Qué opinas? Sentí algo extraño en el pecho. Miedo, excitación, curiosidad. Una mezcla peligrosa. Miré a Javier otra vez. Y por primera vez en 6 años de amistad, pensé algo que nunca debería haber pensado. ¿Cómo sería? Él pareció leerlo en mi cara. Su voz bajó un tono. Cuidado. ¿Con qué? Con las preguntas que haces, dijo. Algunas no se pueden retirar después. Laura sonrió. Exactamente por eso son interesantes. Entonces escuchamos la voz de Daniel desde el salón. ¿Todo bien ahí? Nadie respondió de inmediato. Javier seguía mirándome. Laura también. Sentí que algo invisible se estaba rompiendo entre los 4. Algo que quizá nunca podríamos volver a colocar en su sitio. Y entonces Laura dijo, casi en un susurro: podríamos probar. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. Y lo peor de todo fue que una parte de mí quería decir que sí. Pero no sabía que Daniel estaba a punto de entrar en la cocina y que lo que iba a decir después cambiaría completamente las reglas del juego. La puerta de la cocina se abrió. Daniel apareció con una sonrisa distraída que se congeló al instante al vernos a los 3 tan cerca. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Sentí que el aire en la cocina se volvía demasiado denso para respirar. Laura fue la primera en moverse. Se apartó de la encimera con una naturalidad casi irritante,
como si nada fuera extraño. «Estamos conspirando», dijo con ligereza. Daniel arqueó una ceja. «Eso suena preocupante». Sus ojos se posaron en mí. Después en Javier. Algo en su expresión cambió ligeramente. No fue celos exactamente, pero tampoco fue indiferencia. ¿Qué tipo de conspiración? Laura apoyó la cadera en la mesa. Estábamos hablando de lo que dije antes. Daniel soltó un pequeño suspiro. ¿Otra vez eso? Solo era curiosidad. Él me miró directamente. ¿Y tú también tienes curiosidad? Noté cómo Javier se movía un poco detrás de mí. No me tocó, pero la sensación de su presencia se volvió casi física. Demasiado cerca. «Era una conversación», dije. Daniel inclinó la cabeza. «Eso no responde a la pregunta». Laura observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro que ella misma había escrito. «Responde tú», dijo de repente. Daniel la miró. ¿Yo? Sí. Su voz se volvió más suave. ¿Te molestaría? El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más cargado. Daniel tardó en responder. Sus dedos tamborilearon en la mesa un par de veces antes de hablar. Depende. Laura sonrió. ¿De qué? De muchas cosas. Se acercó un paso más a la cocina. Ahora estábamos los cuatro dentro. Demasiado juntos para que aquello siguiera pareciendo casual. Primero, dijo, de si es solo una fantasía de conversación o algo que realmente estás proponiendo. Laura no dudó. Lo estoy proponiendo. El corazón me dio un salto. Daniel soltó una pequeña risa incrédula. Joder, Laura. Pero no sonaba enfadado, más bien intrigado. Se pasó una mano por el pelo y me miró otra vez. ¿Tú quieres eso? Sentí un nudo en el estómago. La pregunta era simple. La respuesta no, porque la verdad era incómoda. Desde hacía meses, tal vez más, algo en nuestra relación se había vuelto demasiado previsible, demasiado correcto. Daniel era un buen hombre, un marido atento, pero a veces lo miraba y tenía la sensación inquietante de que ya sabíamos exactamente todo el uno del otro. Nada nos sorprendía. Nada nos desestabilizaba. Y ahora, en esta cocina, con Javier mirándome de esa forma que nunca antes me había permitido notar, todo parecía peligrosamente vivo. No lo sé, dije al final. Laura soltó una risa suave. Esa es la respuesta más honesta de la noche. Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Y tú? La pregunta iba dirigida a Javier. Él no respondió enseguida. Se apoyó en la encimera detrás de mí, cruzando los brazos con esa calma suya que siempre me había parecido irritantemente segura. Creo, dijo despacio, que hay fantasías que solo funcionan mientras siguen siendo fantasías. Laura alzó una ceja. Eso suena a miedo. Javier sonrió apenas. Suena a experiencia. ¿Experiencia? Daniel soltó una pequeña carcajada. Espera, ¿has hecho algo así antes? Hubo una pausa. Muy breve, pero suficiente. ¿Sí? Dijo Javier. Los tres lo miramos. Laura parecía divertida. Daniel sorprendido. Yo
No sabía exactamente qué sentía. ¿Con Laura?, preguntó Daniel. No. Laura negó con la cabeza. No conmigo. Su tono tenía un matiz extraño. No era molestia, era otra cosa. Curiosidad. ¿Y cómo fue?, preguntó ella. Javier la miró un momento antes de responder. Intenso. Eso no dice mucho. Dice lo suficiente. Laura se acercó un poco más. ¿Funcionó? Javier se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió. Cambió cosas. Daniel resopló. Eso suena a desastre. No necesariamente. ¿Entonces? Javier me miró otra vez antes de decirlo. A veces descubres que deseas a tu pareja más cuando ves que alguien más también la desea. Sentí el calor subir por mi piel. Daniel se quedó pensativo. Eso tiene cierto sentido, admitió. Laura lo miró con interés. ¿Ah, sí? Bueno. Daniel apoyó las manos en la mesa. Todos sabemos que la gente quiere lo que no puede tener. Su mirada volvió a mí. La pregunta es, ¿podrías soportarlo? El silencio se alargó. ¿Soportar qué?, preguntó Laura. Daniel tardó unos segundos en responder. Verla con otro hombre. La forma en que lo dijo me atravesó. Laura inclinó la cabeza. ¿Y podrías? Daniel respiró hondo. No lo sé. Luego añadió algo que hizo que mi estómago se tensara. Pero me intriga averiguarlo. Laura sonrió lentamente. Vaya. Javier no parecía sorprendido. Solo nos observaba, como si estuviera esperando exactamente este momento. Laura cruzó los brazos. Entonces hagamos un trato. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de trato? Nada irreversible. Sus ojos brillaban. Solo una noche. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una noche, continuó ella, donde dejemos de fingir que somos tan correctos. Nadie habló. Entonces Laura dijo algo que me hizo contener la respiración. Y donde cada uno diga exactamente a quién elegiría. El silencio cayó como una bomba. Daniel me miró. Javier no apartaba los ojos de mí. Laura sonreía. Y yo ya sabía cuál era la respuesta que no debería decir en voz alta. Pero también sabía que, si la decía, nada volvería a ser igual. Y Laura estaba a punto de pedirnos que respondiéramos. En voz alta, delante de todos. Entonces hagámoslo simple, dijo Laura. Su voz era tranquila, casi suave, pero había algo calculado en su mirada. Cada uno dice a quién elegiría. Daniel soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. ¿Lo es?, preguntó ella. Nadie respondió, porque todos sabíamos que el juego ya había empezado. Laura se apartó de la mesa y caminó despacio hacia el centro de la cocina. El movimiento hizo que el silencio se tensara aún más. «Empiezo yo», dijo. Nos miró uno por uno. Primero a Daniel, después a Javier, finalmente a mí. Si esto ocurriera, continuó, yo elegiría a Daniel. Daniel parpadeó. ¿En serio? Laura sonrió. Siempre me han gustado los hombres que parecen demasiado correctos.
El comentario cayó en el aire con un matiz provocador. Daniel soltó una pequeña carcajada. No sé si sentirme halagado o insultado. Halagado, dijo ella. Definitivamente halagado. Luego se volvió hacia Javier. Tu turno. Javier no se movió de la encimera, pero su mirada ya estaba en mí. Creo que todos sabemos cuál sería mi respuesta. El calor me subió por el cuello antes de que terminara la frase. Laura soltó un pequeño satisfecho. Daniel frunció el ceño. Bueno, dilo. Javier lo hizo, sin vacilar. A ella. El silencio que siguió fue tan denso que parecía casi físico. Sentí el peso de 3 miradas sobre mí al mismo tiempo. Daniel respiró hondo. Vaya. Laura parecía fascinada. Directo al grano. Javier no apartó los ojos de mí. No veo sentido en mentir. Mi pulso golpeaba en mis oídos. Daniel me miró con una expresión extraña. No era rabia, tampoco incomodidad. Era curiosidad. Supongo que ahora me toca, dijo. Laura se acercó un paso más a él. ¿Sí? Daniel dudó apenas un segundo. Luego se encogió de hombros. Bueno, si estamos siendo honestos. Sus ojos se deslizaron hacia Laura. Tú. Laura sonrió lentamente. Eso no es ninguna sorpresa. Daniel rió. No pretendía que lo fuera. Ahora quedaba solo una persona. ¿Yo? Laura me miró con un brillo expectante. Tu turno. Sentí cómo mi cuerpo se volvía demasiado consciente de todo. De la cercanía de Javier detrás de mí. De Daniel frente a mí. De la tensión en la habitación. Esto es absurdo, murmuré. Laura negó con la cabeza. No lo es. Su voz se volvió más baja. Es honesto. Javier seguía mirándome. Y había algo en su expresión que hacía difícil pensar con claridad. Algo paciente, seguro. Como si supiera algo que yo aún estaba intentando admitir. Daniel habló de nuevo. Puedes decir lo que quieras. Su tono no era agresivo, pero tampoco era neutral. Estamos jugando a ser sinceros, ¿no? Mi garganta estaba seca. Laura dio el último empujón. ¿A quién elegirías? Durante un segundo pensé en mentir, en decir el nombre seguro, el que no cambiaría nada. Pero entonces sentí algo. Muy leve, un roce. Javier. Su mano había rozado la mía por accidente. O tal vez no. Fue apenas un segundo. Pero bastó. Porque mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Respiré hondo y dije su nombre. Javier. El silencio fue inmediato. Daniel me observó con una intensidad que no recordaba haber visto antes. Laura, en cambio, parecía casi satisfecha. Interesante, murmuró. Javier no dijo nada, pero su mirada se volvió más oscura, más profunda. Daniel apoyó las manos en la mesa. Bueno. Soltó el aire lentamente. Eso fue inesperadamente fácil. Laura se inclinó hacia él. ¿Te molesta? Daniel pensó un momento. Luego negó con la cabeza. No. Y añadió algo que hizo que el ambiente cambiara otra vez.
Pero ahora quiero saber algo. Laura arqueó una ceja. ¿Qué? Daniel miró a Javier. ¿Cuánto tiempo llevas mirándola así? Mi estómago se tensó. Javier tardó unos segundos en responder. ¿Así cómo? Daniel no apartó los ojos de él. Como si ya hubieras imaginado exactamente cómo sería. El silencio volvió. Javier finalmente habló. Probablemente desde antes de esta noche. Laura soltó una risa baja. Vaya. Daniel me miró de nuevo. ¿Y tú? Mi corazón latía fuerte. ¿Yo qué? ¿Desde cuándo te lo preguntas? La pregunta me atravesó. Porque la respuesta era peligrosa. Y antes de que pudiera decidir si decirla o no, Laura intervino. Creo que estamos haciendo las preguntas equivocadas. Los tres la miramos. Su sonrisa era lenta, peligrosa. La verdadera pregunta, dijo, es si alguien aquí se atrevería a empezar esta noche. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más eléctrico, más real. Y entonces Javier dio un paso hacia mí. Uno solo. Pero suficiente para que el espacio entre nosotros desapareciera casi por completo. Su voz fue apenas un susurro. Esa sí es una buena pregunta. Sentí que algo dentro de mí estaba a punto de cruzar un límite invisible. Uno del que no habría vuelta atrás. Y lo peor de todo era que ya no estaba segura de querer detenerme. El silencio en la cocina ya no era incómodo. Era otra cosa. Algo vivo. Algo que parecía empujar a cada uno de nosotros un paso más cerca de un lugar del que, probablemente, ninguno había planeado acercarse esa noche. Javier estaba frente a mí. Demasiado cerca. No me tocaba, pero la distancia era tan pequeña que podía sentir el calor de su cuerpo. Su mirada se movía despacio por mi rostro, como si estuviera estudiando cada reacción. Como si esperara algo. Laura observaba con los brazos cruzados, apoyada en la encimera. Tenía esa sonrisa tranquila de quien sabe que ha encendido una mecha. Daniel, en cambio, estaba más quieto. Demasiado quieto. Bueno, dijo finalmente. Parece que alguien tiene que tomar una decisión. Su voz era serena, pero había una tensión bajo ella que no había escuchado antes. Laura inclinó la cabeza. ¿Te arrepientes? No. Daniel miró primero a Javier, luego a mí. Solo quiero saber si esto sigue siendo una fantasía o si estamos a punto de hacer algo realmente estúpido. Laura rió suavemente. Las dos cosas no son excluyentes. Javier no apartaba los ojos de mí. Hay una forma fácil de averiguarlo. ¿Cuál? Preguntó Daniel. Javier no respondió a él. Me habló a mí. Si quieres que paremos, esto se acaba ahora mismo. Su voz era baja, tranquila, pero tenía un peso extraño. Nadie tiene que demostrar nada. Sentí un pequeño vértigo. Porque por primera vez alguien había puesto la decisión directamente en mis manos. No en una broma, no en una fantasía, en una elección real. Laura observaba mi cara con una atención casi clínica. ¿Ves?, murmuró. Este es el momento interesante. Daniel no dijo nada, pero su mirada en mí era intensa, esperando. Mi mente intentaba aferrarse a la lógica. Esto era peligroso, complicado, una idea que probablemente lamentaríamos,
Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que se sentía despierta de una forma que hacía mucho tiempo no sentía. Una parte que no quería volver atrás. «No quiero que pare», dije finalmente. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie habló durante unos segundos. Laura exhaló lentamente. «Vaya». Daniel me miró fijamente. «¿Estás segura?». No lo dijo con reproche. Lo dijo como quien mide cuidadosamente el terreno antes de dar un paso. Asentí. «Sí». Hubo otro silencio. Javier dio entonces un paso más cerca. Ahora podía ver claramente el leve movimiento de su respiración. Su voz fue casi un susurro. «Entonces ya hemos cruzado la parte difícil». Sentí un escalofrío. Laura se separó de la encimera. «Creo que deberíamos cambiar de habitación». Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. «Eso suena demasiado oficial». «¿Por qué lo es?», respondió ella. Sus ojos se movieron entre nosotros cuatro. «Si seguimos aquí, alguien acabará fingiendo que todo esto es una broma». Se acercó a Daniel y le tomó la mano con naturalidad. «Ven». El gesto fue simple, pero cargado. Daniel la miró unos segundos antes de levantarse. Yo seguía frente a Javier. El silencio entre nosotros tenía un peso completamente distinto ahora. «Esto no es lo que imaginaba para esta noche», murmuré. Él sonrió apenas. «Las mejores decisiones rara vez lo son». «¿Estás seguro de que esto no va a romper algo?». Javier inclinó ligeramente la cabeza. «Algo ya se rompió». Miró hacia el salón, donde Laura y Daniel ya estaban caminando. «La pregunta es si eso es necesariamente malo». Sentí un latido fuerte en el pecho. «Laura parece muy segura». Laura siempre ha sido valiente con las ideas peligrosas. «¿Y tú?». Me sostuvo la mirada. «Yo solo soy honesto cuando aparece una oportunidad que llevo demasiado tiempo ignorando». La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «¿Demasiado tiempo?». Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano hacia mí. No fue un gesto dominante. Fue una invitación. Simple. Silenciosa. «Si cruzas esa puerta», dijo, «todo esto se vuelve real». Miré su mano. Después el pasillo que llevaba al salón. Laura y Daniel nos esperaban allí. Podía escuchar el murmullo de sus voces. El mundo seguía siendo el mismo. Pero algo dentro de mí no. Respiré hondo y tomé su mano. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar un estremecimiento por todo mi cuerpo. Javier no dijo nada. Solo caminó conmigo hacia el salón. Cuando entramos, Laura estaba sentada en el sofá. Daniel de pie junto a la ventana. Los dos se giraron hacia nosotros al mismo tiempo, y en ese instante comprendí algo inquietante. Ya no era un juego. Era una decisión. Laura rompió el silencio. «Bueno». Su sonrisa era lenta. «Parece que nadie se echó atrás». Daniel pasó una mano por su nuca. «Supongo que no». Hubo un momento extraño. 4 personas. 4 respiraciones. Una línea invisible que todos sabíamos que estaba a punto de cruzarse. Laura miró a Javier. Luego a mí. Y finalmente dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara otra vez.
Creo que ya sabemos quién empieza con quién. El silencio que siguió fue eléctrico, porque todos sabíamos exactamente a qué se refería. Y entonces Daniel hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a mí, muy cerca. Su voz fue baja. Solo quiero saber una cosa antes de que esto empiece. Lo miré. ¿Qué? Sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Cuando todo termine, ¿hacia quién vas a caminar primero? La pregunta me dejó sin respiración, porque de repente entendí algo que ninguno había dicho en voz alta. Esta noche no solo iba a revelar deseos, iba a revelar verdades que quizá ninguno estaba preparado para enfrentar. Y yo todavía no sabía cuál era la mía. Nadie respondió a la pregunta de Daniel. La frase quedó flotando en el salón como un hilo tenso que ninguno se atrevía a romper. Yo seguía mirándolo. Era extraño observar a tu propio marido y sentir que, por primera vez en años, había algo impredecible en sus ojos. No parecía enfadado, ni siquiera parecía herido. Había otra cosa, curiosidad, tal vez incluso desafío. Laura fue quien rompió el silencio. Creo que esa respuesta llegará sola, dijo con calma. Se levantó del sofá con un movimiento lento, elegante, y caminó hacia Daniel. No había prisa en su forma de moverse. Cada gesto parecía calculado para que todos lo vieran. Se detuvo frente a él. ¿Estás seguro? Daniel la observó unos segundos. No. Ella sonrió. Perfecto. Le tomó la mano. El gesto fue natural, casi íntimo, pero verlo provocó una sensación extraña en mi pecho. No era exactamente celos. Era algo más complejo. Como observar una puerta abrirse hacia una habitación que siempre había estado cerrada. Laura lo miró a los ojos. Ven conmigo. Daniel dudó apenas un segundo. Luego la siguió. Caminaron hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Durante un momento nadie habló. Yo observaba cómo se alejaban, consciente de cada paso. Cuando Laura llegó al final del pasillo, se giró. Sus ojos se cruzaron con los míos y me dedicó una pequeña sonrisa. No era burlona, era cómplice. Luego desaparecieron en una de las habitaciones. La puerta se cerró. El sonido fue suave, pero resonó dentro de mí con una intensidad inesperada. El salón quedó en silencio. Solo quedábamos Javier y yo. La casa parecía más grande de repente, más silenciosa, más íntima. ¿Cómo estás?, preguntó él. Su voz era tranquila. Tardé un momento en responder. No lo sé. Solté una pequeña risa nerviosa. Creo que mi cerebro todavía está intentando entender qué está pasando. Javier caminó hacia el sofá, pero no se sentó de inmediato. Me observaba con esa atención suya que siempre parecía demasiado profunda. «Podemos parar», dijo. «No quiero parar». La respuesta salió antes de que pudiera pensarla. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces dime qué sientes». Respiré hondo. Era una pregunta peligrosa, pero la noche entera ya lo era. Siento... Empecé, buscando las palabras, que estoy haciendo algo que no debería desear. Javier sonrió apenas. Esa suele ser la parte más honesta del deseo. ¿Siempre hablas así? Solo cuando la situación lo merece. Caminé lentamente hacia el sofá y me senté. Mis manos estaban inquietas
entrelazándose y separándose otra vez. Javier finalmente se sentó frente a mí, en el sillón. No intentó acercarse más. No intentó tocarme. Y curiosamente, esa distancia hacía que todo fuera más intenso. ¿Estás pensando en Daniel?, preguntó. Asentí. Sí. ¿Te preocupa? Un poco. Me quedé mirando el suelo un instante antes de añadir. Pero también me preocupa lo poco que me preocupa. Javier soltó una risa baja. Eso es más común de lo que crees. Levanté la vista hacia él. ¿Estás pensando en Laura? Sí. ¿Te preocupa? Negó lentamente. Laura y yo tenemos un acuerdo no escrito desde hace años. ¿Qué tipo de acuerdo? Sus ojos se suavizaron un poco. No mentirnos sobre lo que somos. La frase me produjo un pequeño escalofrío. ¿Y qué sois? Dos personas que entienden que el deseo no siempre sigue reglas cómodas. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era incómodo. Era denso. Cargado. ¿Te he gustado siempre?, pregunté de pronto. La pregunta salió más directa de lo que esperaba. Javier no pareció sorprendido. Pensó unos segundos antes de responder. Sí. Sentí un pequeño vuelco en el estómago. ¿Desde cuándo? Su mirada se volvió ligeramente más oscura. Desde la primera cena en vuestra casa. Recordé aquella noche. Habíamos pedido comida china. Habíamos reído mucho. Nada había parecido especial. Nunca lo noté. Porque nunca quise que lo notaras. ¿Por qué? Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque cruzar ciertas líneas cambia demasiadas cosas. La frase quedó suspendida entre nosotros. Y en ese momento escuchamos algo. Un sonido lejano. Una risa suave que venía del pasillo. Laura. El sonido fue breve, pero suficiente. Mi pecho se tensó. Javier también lo escuchó. Nuestros ojos se encontraron. Eso es extraño, murmuré. ¿Qué cosa? No sentí rabia. Él observó mi cara con atención. ¿Qué sientes entonces? Tardé un momento en responder, porque la verdad era más inquietante de lo que esperaba. Curiosidad. Javier exhaló lentamente. Eso también es más común de lo que crees. El silencio volvió. Esta vez más cercano, más íntimo. Javier se levantó del sillón. Caminó hacia mí con calma. Se detuvo frente al sofá. No me tocó, pero su presencia era tan cercana que mi respiración se volvió más lenta, más profunda. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Asentí. «Cuando dijiste mi nombre en la cocina...». Su voz bajó un tono. ¿Fue solo parte del juego? Sentí el pulso en mis sienes. Lo miré a los ojos. No, hubo un instante muy quieto. Uno de esos momentos que parecen alargarse más de lo normal. Javier extendió lentamente la mano. Sus dedos rozaron apenas mi muñeca. El contacto fue suave, casi cuidadoso, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío recorrió mi espalda. Él lo notó. Su voz se volvió apenas un susurro. Creo que ahora sí estamos cruzando la línea. Lo miré sin apartarme. ¡Sí! Javier se inclinó un poco más hacia mí. No había prisa, no había presión. Solo esa tensión eléctrica que parecía llenar toda la habitación. Y justo cuando la distancia entre nosotros estaba a punto de desaparecer, escuchamos un ruido en el pasillo. Pasos,
La puerta de la habitación se abrió. Y segundos después, Laura apareció en el salón, pero no venía sola. Y la expresión en su rostro hacía evidente que algo había pasado allí dentro. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Laura apareció primero en el salón. Su pelo estaba ligeramente desordenado, como si hubiera pasado las manos por él varias veces. Su respiración era tranquila, pero sus ojos tenían un brillo distinto. Detrás de ella venía Daniel. Y lo que me detuvo la respiración no fue que salieran juntos de la habitación. Fue la forma en que se miraban. Había algo nuevo entre ellos, algo silencioso, algo que yo no sabía cómo interpretar. Javier también lo notó. Lo sentí por la forma en que su mano, aún cerca de mi muñeca, se quedó inmóvil. Laura fue la primera en hablar. Interrumpimos algo. No era una pregunta. Su voz tenía una calma extraña. Me levanté lentamente del sofá. No, pero incluso a mí misma me sonó poco convincente. Daniel caminó hacia el centro del salón. Sus movimientos eran más lentos de lo normal, como si estuviera pensando cada paso. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un pequeño vértigo. «Tenemos que hablar», dijo. La frase cayó en el aire con un peso inesperado. Laura no parecía preocupada. Se sentó en el sofá como si estuviera perfectamente cómoda observando lo que venía. Javier se apartó apenas un paso de mí. No era distancia real, pero el gesto marcaba algo. Daniel se pasó una mano por el rostro. Esto fue... extraño. Laura sonrió ligeramente. Eso es una forma suave de decirlo. Daniel soltó una pequeña risa sin humor. Sí, hubo un momento de silencio. Luego me miró otra vez. Te pregunté algo antes. Sentí el estómago tensarse. Lo sé. Y creo que ahora tenemos la respuesta. Laura apoyó el codo en el respaldo del sofá, observando con interés. Javier permanecía quieto. Daniel dio un paso hacia mí. No estaba enfadado, pero su mirada era más profunda de lo habitual. Cuando salí de esa habitación, continuó, me di cuenta de algo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué cosa? Respiró hondo antes de responder. Que no estaba pensando en Laura. Laura no se ofendió. Al contrario, parecía casi satisfecha. Daniel siguió hablando. Estaba pensando en ti. La frase me golpeó con una intensidad inesperada. Siempre he pensado en ti, añadió. Pero esta noche fue diferente. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Porque por primera vez tuve que imaginar que podías elegir a otro. El silencio se extendió por la habitación. Laura observaba la escena como si entendiera algo que yo todavía estaba intentando descifrar. Y entonces me di cuenta, continuó Daniel, de que no quiero una vida donde eso sea real. Sentí algo apretarse en mi pecho. Javier bajó la mirada un instante. Laura habló suavemente desde el sofá. Eso suele pasar. Daniel asintió. Sí. Luego me miró directamente. Pero también entendí otra cosa. Mi respiración se volvió más lenta. ¿Qué? Su expresión cambió ligeramente. Que durante mucho tiempo dimos por hecho lo que teníamos. La frase se hundió dentro de mí con una verdad incómoda. Demasiado cómodos, añadió. Laura cruzó las piernas. La comodidad es peligrosa. Daniel asintió. Lo sé ahora. El silencio volvió. Yo sentía las miradas de todos sobre mí. ¿Y tú? Preguntó finalmente. La pregunta era simple, pero la respuesta no. Miré a Daniel, después a Javier. Había algo en los ojos de Javier.
No insistencia, no presión. Solo una especie de aceptación tranquila. Como si supiera que, de algún modo, la noche ya había dicho todo lo que tenía que decir. Respiré hondo. Cuando saliste de la habitación, empecé. Mis palabras salían más lentas de lo normal. Yo estaba a punto de cruzar una línea. Daniel no apartó la mirada. Lo sé. Y una parte de mí quería hacerlo. Laura sonrió suavemente. Eso también es normal. La miré. Pero otra parte de mí estaba pensando exactamente lo mismo que tú. Daniel parpadeó. Sí, asentí. En lo fácil que sería perder algo importante solo por curiosidad. El silencio fue profundo. Javier exhaló lentamente. Laura se levantó del sofá. Creo que esta noche cumplió su propósito. Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Qué propósito? Ella caminó hacia él con calma. Recordarnos que el deseo existe. Se detuvo frente a nosotros. Pero también que elegir a alguien sigue siendo una elección. Sus ojos se movieron entre los cuatro. Y eso es lo único que lo hace valioso. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Daniel extendió la mano hacia mí. Un gesto simple, familiar, pero que de repente tenía un significado nuevo. La tomé. El contacto fue cálido, real. Laura observó la escena con una sonrisa suave. Javier también. Había algo de melancolía en su mirada, pero también algo parecido al respeto. Daniel apretó ligeramente mi mano. Vamos a casa. Asentí. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí algo extraño. No arrepentimiento, no alivio, algo más complejo. Cuando salimos al aire de la noche, Daniel cerró la puerta detrás de nosotros. La calle estaba tranquila, silenciosa. Me miró. ¿Sabes algo curioso? ¿Qué? Sonrió ligeramente. Creo que esta noche nos salvó. Lo observé un momento. Luego apoyé mi cabeza en su hombro. Sí, pero mientras caminábamos hacia el coche, no pude evitar pensar en algo más. En la forma en que Javier me había mirado. En la línea que casi cruzamos. Y en la inquietante verdad que ahora sabía con certeza. Hay deseos que es mejor no tocar. Porque una vez que sabes que existen, nunca desaparecen del todo.